Vamos a compartir. Denme un segundo. ¿Me confirman, porfa, si estoy compartiendo? Sí, ya se ve. Ok. Dime un segundo, déjeme buscar agüita. Bueno, entonces hoy comenzamos con nuestro tema de sistema excretor y vamos a hablar de la anatomía del riñón. Funciones del riñón, pues ustedes ya nos dijeron varias. Producción de orina, aunque a algunos fisiólogos no les gusta decir que el riñón es una función, producción de orina. La producción de orina es algo que se hace para realizar una función, que es la de eliminar sustancias. O sea, ¿cómo eliminarlas? A través de la orina. Entonces se produce la orina. Pero no es que su función sea producir orina, dicen algunos fisiólogos. Pero otros dicen que no, que sí aparece allí. Entonces, pues eso ahí hay un debate. Pero para que ustedes sepan, por si acaso alguien les dice, no, que eso no es, su función no es producción de orina. Entonces usted dice, ah, bueno, algunos dicen que sí, por esto y esto, porque no sería como que la función hay producir orina, o sea, es algo que no, es la manera como se van a eliminar esas sustancias, a través de un medio líquido que se van a eliminar. Filtración de la sangre, pues ya sabemos que ayuda a lo que es el filtrado, la reabsorción y la secreción. Como ustedes ya también nos dijeron, depuración de la misma, depurar es limpiar, ¿verdad? Entonces ellos nos ayudan a eso, a limpiar esa sangre de esas toxinas, de esas sustancias tóxicas para nuestro organismo. Regula el equilibrio hidroelectrolítico, como ya también ustedes nos dijeron. Lo hace a través el riñón es capaz de decidir que electrolito, si está en muy poca cantidad, pues evita que ese electrolito se siga perdiendo y entonces hace que la orina carezca o tenga menor cantidad de ese electrolito. O si por el contrario ese electrolito está en demasiada cantidad, entonces él decide que debe eliminarlo bastante, en gran cantidad, perdón, en la orina para que este electrolito llegue a sus valores normales. Lo mismo puede hacer con el agua. Eso es fácil verlo. Nosotros cuando estamos en deshidratación, cuando tenemos una diarrea o cuando hemos vomitado, así sea por esas intoxicaciones alcohólicas, al día siguiente entonces estamos vomitando y usted se da cuenta que su orina es de un color amarillo concentrado. Es una orina concentrada. Ahí tiene más soluto que solvente. ¿Se acuerdan de eso, verdad? De solución. Entonces es una solución que está más concentrada, va a tener más soluto y menos solvente. ¿Por qué? Porque el riñón dijo, óyeme, bueno, el sistema nervioso es quien capta eso a través de unos homorreceptores que están en todos nuestros vasos sanguíneos. Y ellos dicen, ellos al darse cuenta de que el nivel de líquido en lo que es la sangre ha disminuido, entonces eso lo envían al sistema nervioso. El sistema nervioso da respuestas y le envía a los riñones y todo este cuento. También al sistema endocrino para que actúe la hormona antidiurética de la cual ya hablamos. Y entonces se genera toda esta cascada que hace que el riñón comience a tratar de que por la orina no se expulse una cantidad de agua que es necesaria para que quede en el organismo. Entonces se expulsa la menor cantidad de agua y por eso la orina sale concentrada. Por eso dicen algunos estudiosos que cuando yo quiero saber si un paciente está hidratado, pues es simplemente mirar su orina. Si miro la orina y es una orina que tiene un color ámbar, ¿se acuerdan de ese colorcito ámbar leve, un color claro, y eh, un volumen adecuado, un volumen como abundante, decimos que ese paciente está hidratado. Estamos hablando de un paciente normal.
¿ok? Todo lo que tratamos aquí son pacientes normales. A veces pues hablamos de algunos, pero que tienen patología y lo decimos enseguida para que sepan. Entonces estamos hablando de un paciente normal, entonces un paciente normal, él puede hacer estas cosas. En los pacientes que ya tienen patología de tipo renal y eso, entonces fíjate que en ellos ya el organismo no me controla, no me regula este balance hidroelectrolítico, sino que trato de hacerlo yo. Y cuando digo trato, es porque tratamos de entonces escribirle al paciente qué líquidos ingresa y los líquidos que salen, los líquidos que excreta. ¿Sí? O sea, qué ingresa, usted le dio sopita, cuánto le dio de sopita, le dio un juguito, cuánto le dio de juguito, y todo eso lo vamos anotando. Cuántos centímetros cúbicos le dieron. Y luego medimos con una sonda, lógicamente, a drenaje libre. Vamos midiendo cada hora cuánto está expulsando ese paciente. Además de esto, aquí tenemos que hacer algunas correcciones, como las pérdidas que se dan, que son insensibles, que se pierden líquidos de manera que no podemos percibirlos, por eso se conocen como pérdidas insensibles, como son las que se dan por la respiración y las que se dan, algunos dicen por evaporación, a mí casi no me gusta ese término, pero a través de la piel. ¿Ok? A través de la piel también se logra perder líquidos y no lo notamos. Bueno, sí lo notamos, pero no le prestamos atención. Lo notamos cuando en lugares donde hace frío y de repente estamos viendo cómo las personas, en la respiración lo vemos cuando la persona habla y entonces sale todo ese vapor de agua. Y eso es agua, en forma de vapor, pero es agua, entonces son pérdidas, estamos perdiendo líquido. Y en el cuerpo lo vemos porque la persona, por ejemplo, si usted está practicando un deporte, en, así en la noche, en un lugar donde haga frío, puede ser cualquiera de estas ciudades nuestras, no necesariamente tiene que irse al exterior, puede ser Bogotá, inclusive puede ser en ciudades que son templadas, como Medellín, como Caña, y usted practica un deporte en la noche y logra ver cómo sale como un vapor, ¿sí? De sus hombros, de su espalda, sale un vapor de agua. Y eso nos dice entonces que hay unas pérdidas que se están dando siempre. Entonces eso hay que calcular también, esos son unos porcentajes, se calculan. Esto es bastante relevante para el paciente quemado. ¿Okay? Paciente quemado, como la piel, en la piel hay unas capas, y yo me imagino que eso lo vieron cuando vieron en histología, vieron la piel, hay unas capas, entre esas está una capa llamada capa córnea, que es la que nos interesa en este momento, que es de colesterol. Y ustedes saben que el colesterol es hidrofóbico, entonces él no va a dejar pasar una gran cantidad de agua. Pero en los pacientes quemados, sobre todo, se produce una destrucción de esta capa, como es colesterol, cuando eso le ponen llamas, cuando le pones calor, esa capa se derrite. Y entonces ya no hay quien regule esa evaporación. Y entonces el paciente quemado pierde grandes cantidades de líquido. Por eso, cuando ustedes están cuando roten por una unidad de cuidados intensivos, de cuidados, perdón, de pacientes quemados, ustedes los ven que tienen un manejo de líquidos, bastante líquido le están colocando a esos pacientes porque están perdiendo líquidos. De hecho, y esto es una de las cosas que también les preguntan cuando van a hacer especialidades, les preguntan cuál es la principal causa de muerte en un paciente quemado en las primeras 24 horas. Y muchos ahí le colocan también sepsis entre los distractores. Y generalmente las personas escogen sepsis porque piensan que es la principal causa de muerte. También es una causa de muerte, pero no se da en las primeras 24 horas. Dura entre 48 y 72 horas después es que se va a infectar. Al principio no se va a infectar. O si se infecta, sí se está infectando, pero no lo está manifestando. En cambio, en las primeras 24 horas es la pérdida de líquido, la deshidratación, la que mata a un paciente quemado. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Regula también la presión arterial, ya lo vimos por el método de lo que es la renina, el eje renina, angiotensina, aldosterona. Y se considera una glándula
por su producción. También recuerden que produce eritropoyetina a través de las células mesangiales que están ahí en el mesangio, en el riñón, en lo que es la ultraestructura del riñón. Ahí en el glomérulo están esas células mesangiales que producen que están produciendo esta eritropoyetina. La eritropoyetina nos ayuda a la producción de los glóbulos rojos. Entonces es bien importante en los pacientes diabéticos, en pacientes diabéticos no, en los pacientes con insuficiencia renal. Estos pacientes con insuficiencia renal crónica van a cursar con anemia, porque la eritropoyetina, recuerden, en insuficiencia renal el funcionamiento del riñón no se está dando en todo su esplendor. Entonces, la producción de eritropoyetina estará comprometida y por lo tanto la producción de glóbulos rojos también lo estará. Así que estos pacientes cursan con anemia. Entonces, estos pacientes siempre hay que estarles revisando, haciéndoles controles con el de hemogramas. También aquí también aparece, aquí no está, pero en la absorción de calcio, creo que también Suárez nos lo dijo, en la absorción de calcio está involucrada. ¿Cómo lo hace? A través de una hormona que se conoce como 1.25 de hidroxicalciferol. Creo que es así. Que es más conocida como calcitriol. Pero es así, 1.25 de hidroxicalciferol. Así se llama. Y esta es importante para la absorción de calcio. ¿Okay? Recuerden que nosotros nosotros podemos ingerir todos los nutrientes, pero además de ingerir los nutrientes se necesitan que se absorban. Si no se absorben, es como si nada, pasan por nosotros y salen de nosotros, se excretan sin ser absorbidos, porque hay sustancias que se necesitan para ser absorbidos. Entonces, eso es bien importante. Los riñones, entonces miren, son órganos que están en la parte posterior, son órganos retroperitoneales, quiere decir que ellos están cubiertos por peritoneo. Ya nosotros hemos hablado de eso, de que es retroperitoneo, ¿ok? Lo que son órganos retroperitoneales. Entonces, están por detrás del peritoneo. Quiere decir que los está cubriendo. Ahorita miramos una imagen donde nos muestra cómo lo cubre. Esto que tienen aquí, no se vayan a confundir, esto no es peritoneo, ¿ok? Ahorita hablamos de eso, que esa es la cápsula, pero eso no es peritoneo. Entonces, tiene unas dimensiones, ¿verdad? Tiene una dimensión midiéndolo verticalmente, que sería el largo, más o menos en promedio 13 centímetros, un ancho lateral, que sería 7 centímetros aproximadamente, y una profundidad que sería de 3 centímetros aproximadamente, que sería esto, midiéndolo aquí, sería esto la profundidad. Ok, aquí tenemos a la cápsula renal, que es la que esta cápsula nos está cubriendo al riñón como tal. ¿Eh? Además de eso, sí, va a estar en relación con el peritoneo, sí, con una fascia perirrenal que después hablaremos, sí, pero está allí. Encontramos, miren, esto es una visión posterior, ¿ok? ¿Cómo sé que es posterior? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién de ustedes por allí me comenta algo? ¿Cómo sé que es posterior? ¿Esas qué costillas son? Las flotantes. Esas son las flotantes, ¿cierto? Y las flotantes solo están en la parte posterior. ¿Sí se acuerdan? Ellas no tienen cartílago condrocostal, no se unen tampoco a la séptima, ¿verdad? Al cartílago condrocostal de la séptima. Por eso se conocen como flotantes. Entonces ellas están en la parte posterior. Esto es un reparo. Entonces si yo tengo esta imagen, ahora si yo no le presto atención a ese reparo, entonces yo diría que esto sería derecho y que esto sería izquierdo. Pero entonces no es la realidad, ¿verdad? Por el contrario, esto es izquierdo y esto es derecho. Hay otra cosa también que me dice que esto es posterior.
O que me dice que esto es izquierdo y que esto es derecho. ¿Qué será? Los uréteres que están en la parte que se ven como que de primero, ¿no? Ok, vale. Esa es una manera. Otra. ¿Se acuerdan qué le pasa al riñón derecho con respecto al izquierdo? Si nosotros trazamos una línea, ya la voy a trazar aquí. Si trazamos una línea, miren, ¿qué pasa entre esos riñones? ¿Qué notan ustedes? Más arriba que el otro. Uno está más arriba que el otro, ¿cierto? ¿Y cuál es el riñón que está más arriba que el otro? El derecho. El derecho, ¿cierto? El derecho es el que está más arriba, seguro. El izquierdo. El izquierdo. Analicemos por qué, ¿cierto? ¿Por qué el izquierdo está más alto que el derecho? Que es la realidad. ¿Por qué? Porque el uréter es más largo de ese sector. Por el hígado. Pero eso, por el hígado. Esa sí es la razón. El hígado. Recuerdan que el hígado iría más o menos aquí situado. Y entonces ese hígadote me está empujando a ese riñón hacia abajo. Mientras que del otro lado vamos a encontrar es al vaso. ¿Se acuerdan? Entonces ya eso me dice, oye, sí, es que este es izquierdo y el otro es derecho. Entonces fíjense, cuidado con esto cuando vayan a resolver el quiz de la próxima semana. Pendiente, siempre debo ubicarme primero, qué es derecho, qué es izquierdo, qué es superior, qué es inferior. ¿De dónde es esta visión? Si esta visión es anterior o esta visión es posterior. ¿De dónde es esta visión? Ahorita veremos unas imágenes transversales, de cortes transversales que me lo muestran. Sí, es un corte transversal, pero lo estoy viendo desde abajo. Y entonces, ¿y cómo así, profesor? Bueno, ahorita miramos. Entonces, para que tengan pendiente esto. A veces no lo tenemos en cuenta y entonces pensamos que lo hicimos bien y no lo hicimos, ¿ok? No, vamos a borrar toda esta vaina. Listo, entonces, allí lo vemos desde posterior y aquí vemos sus dimensiones, ¿verdad? 3 centímetros, 12 centímetros y 6 centímetros. Es más o menos los promedios. Si miramos bien, aquí estos riñones están ubicados de esta manera. Miren, así como este músculo que viene aquí, que está posterior, que es el músculo psoas mayor. ¿Se acuerdan de ese psoas, verdad? El psoas mayor. A los lados de él va a estar este que está aquí, que es el cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar. Recuerden que cuando ya él pasa la pelvis se va a unir con el ilíaco y van a formar el psoas ilíaco, pero hasta aquí sigue siendo psoas mayor y a veces con una variante de un psoas menor, pero aquí no lo vemos, el psoas menor no está aquí presente en este paciente. Importante es que los riñones llevan este eje, el eje del psoas mayor. Si ven que él no es vertical, sino que lleva un eje oblicuo y ese eje oblicuo también lo lleva los riñones. Por eso, cuando una de las relaciones que tiene el riñón hacia posterior es el músculo psoas mayor. También el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, anteriormente conocido así, también es relación posterior y después la veremos. Pero entonces lleva este eje. ¿Y qué me quiere decir eso de ese eje? Eso me dice algo interesante que nos dicen los libros. Cuando usted lee en un libro le dice que la dirección que lleva los riñones es de D medial, vamos a ponerlo aquí, es de D medial hacia lateral. ¿No ven? De medial hacia lateral, de superior hacia inferior.
Y otra cosita que también nos dice, desde posterior hacia anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que el polo superior está más atrás, más hacia atrás, es más retroperitoneal, y aunque todos dos son retroperitoneales, pero estaría más atrás, o sea, sería más retroperitoneal el superior, y el polo inferior es más, es menos retroperitoneal, está más hacia adelante. ¿Okay? Eso hay que tenerlo en cuenta. Mírenlo allí, ahí está el eje del que hablábamos. Miren cómo va ese eje. Entonces, si colocamos la línea media, más o menos aquí en esta porción iría la línea media, nos damos cuenta de que miren cómo él es medial en la parte superior y luego se va haciendo lateral. ¿Okay? Creo que eso no tiene ningún problema. En cuanto a su configuración externa, pues va a tener unos bordes y va a tener unas extremidades superiores que también se conocen, unas extremidades que se conocen como extremidad superior e inferior, o más conocidos como polo superior y polo inferior. Encontramos entonces un borde lateral que es convexo, miren, es bastante convexo, y un borde interno o borde medial que es cóncavo, que tiene una parte convexa superior y una parte convexa inferior, ¿okay? Y tiene una parte que es bastante cóncava, que se va a conocer con el nombre de ilio renal, o se conoce con el nombre de ilio renal. Recuerden que un ilio, ya ustedes saben que es un ilio, ¿verdad? ¿Qué es un ilio? Cuando hablamos de eso de ilio, ¿eso qué es? Ya se lo hemos visto varias veces. Lugar por donde entran y salen las venas y arterias. Ok, venas, arterias, conductos, nervios, linfáticos, todo eso. Por donde entra lo que se conoce como pedículo, ¿verdad? El pedículo de fijación de un órgano. Entonces, todos esos elementos, por esa zona por donde entra, es lo que se conoce como ilio. Entonces, eso que está aquí con concavidad se llama ilio renal, mientras que esto que ustedes ven, que miren que es convexo, que está hacia arriba, entonces se le llama supra, como está encima del ilio, ¿será supra qué? Encima del ilio, ¿será supra? Ajá. Si está encima del ilio, será suprailiar. Y si está esta convexidad del borde interno o borde medial, que está aquí también, esta convexidad está debajo del ilio, entonces se llama infrailiar. Okay. Aquí esta imagen nos muestra, miren, esto sería la cara anterior y esto sería la cara posterior. ¿Qué diferencia le ven a esas caras? A ver. Y esto es bien importante para cuando uno tiene el riñón en las manos. ¿Qué ven ustedes? Analicen. Miren esto. Recuerden que la anatomía Ah, es descriptiva. la Ajá. cara anterior tiene un segmento de más que la posterior es más lisa. Sí, bueno, no sería como lisa, sería más aplanada. Porque Plana. lisa, eso, aplanada. Porque lisa, mira, aparecen, tiene unas rugosidades que le quedan de vestigios, unas escotaduras allí que le quedan de vestigios de cuando en la parte embrionaria era lobulado. ¿Okay? Eran muchos lóbulos, eran alrededor de 12 lóbulos. Y luego se forma el riñón como tal, entonces le dejan estas impresiones aquí, que algunos les dan el nombre de escotaduras porque están en las que están en los bordes. Y cuando están en las caras le dan el nombre de impresiones, que son las que nos van a señalar más o menos como la división en segmentos cuando lo veamos la división segmentaria. Pero en realidad es cierto lo que tú dices, es más plana la cara posterior. La cara anterior es más convexa. Quiere decir que si usted lo coloca, lo apoya en una mesa, ¿sí? Lo apoya en la cara anterior, ese riñón va a moverse así un poquito como una mecedora, ¿sí? Mientras que si lo apoya en la cara posterior se dará cuenta que no va a haber un gran movimiento. Listo. Entonces esto es para cuando lo tengamos allá, cuando volvamos a la alternancia, Dios mediante.
entonces recordarlo. Bueno, entonces ya como decíamos, tiene una cara anterior y tiene una cara posterior, los bordes interno-externos, ahí lo estamos viendo. También se conoce, recuerden que interno también recibe el nombre de medial y el externo recibe el nombre de lateral. Puede ser borde interno o borde medial y borde externo o borde lateral. Los polos, tenemos dos polos, un polo superior o polo inferior. En algunos libros aparecen como extremidad superior y extremidad inferior y es totalmente válido. Tenemos el hilio renal, que ya lo dilucidamos, y esta porción que está después del hilio, que es todo esto, pero bueno, aquí habría que sacar esto, que son que hace parte de la pelvis, los cálices mayores y los cálices menores, hay que sacarlos, y todo eso que queda aquí va a recibir el nombre de seno renal, que después veremos. Miren, aquí se ve mejor. Este es el hilio, esta zona es el hilio renal, y todo esto, toda esta cavidad que ustedes ven aquí, que tiene grasa, es el seno renal. Por allí también Suárez nos habló del seno renal. Medios de fijación. Entonces, este señor se encuentra fijado a través de unas fascias y una grasa. Recuerden que él tiene la cápsula, esta sería la cápsula renal, la cápsula de él. ¿Ok? La cápsula renal. Además de eso, va a presentar esta fascia, miren, que es la fascia Una pregunta. perirenal. Cuéntame. ¿El seno renal es lo mismo que pelvis renal? No, la pelvis renal es uno de los sistemas de colección, lo que son los sistemas colectores, los que recogen orina. En el seno está la pelvis. Por eso, mira, aquí me voy a devolver. Mira que aquí tú no ves la pelvis, ya aquí quitaron la pelvis. ¿Te acuerdas que yo te decía acá que tendríamos que quitar la pelvis? La pelvis es esto que tú ves ancho aquí, esto es la pelvis. Y ahorita la veremos, esa pelvis, esto ancho. Estos ya son los cálices mayores y estos son los cálices menores. Esos son sistema colector. Entonces quitamos el sistema colector y lo que queda debajo de ese sistema colector es el seno renal. ¿Listo? Listo, bro. Ok. Bueno, entonces tenemos medios de fijación. Encontramos, ya les decía, su propia cápsula, ¿verdad? La cápsula renal que lo está rodeando. Y encontramos, miren, esta fascia renal. ¿Ven? Que tiene dos hojas, que va a tener una hoja anterior y una hoja posterior. Encontramos también que otro de los medios de fijación, y que son los más importantes, son estos, el pedículo, sus vasos, ¿ok? Lo que son la arteria, porque recuerden que la aorta está bien adosada, bien fijada, entonces lo que se desprende de ella, como está allí mismo, está bien fijo, ¿ok? Entonces ayuda, esa arteria renal ayuda a fijar. Además de eso, también las venas renales, tanto la vena renal derecha como la vena renal izquierda, me van a ayudar a fijar. ¿Por qué? Porque estas dos estructuras, tanto la aorta abdominal como la vena cava inferior, se encuentran fijas. Por un lado, ¿se acuerdan que el hígado, allí hay un ligamento? ¿Se acuerdan del ligamento que ayudaba a fijarla en el hígado? Tiene además el hiato, ambas tienen el hiato eh, diafragmático, por donde pasa la vena cava por un lado y por donde pasa el hiato aórtico, por donde pasa la aorta. Entonces, esos son medios que me ayudan a fijarlo. Y eso me le está dando una fijación y lo que se desprenda de ella va a ayudar a fijar a este órgano, que son lo que es la vena renal y la arteria renal. Y ahorita veremos que como por ejemplo la vena renal derecha es más corta que la izquierda, entonces ella va a ayudar a mantener una fijación mejor del riñón derecho. Y por el contrario, la arteria renal izquierda es más corta que la derecha. Miren, y ahorita veremos por qué. Pero entonces eso me le va a dar una mayor fijación también al riñón izquierdo. Por lo tanto, ambos van a estar bien fijos. El izquierdo más que todo por la aorta y
por la arteria renal, rama de la aorta abdominal, y el derecho por la vena renal, ¿ok? Que va a desembocar en la cava inferior. Listo, entonces aquí tenemos esto. Aquí la podemos ver, miren, aquí vemos, esto es un corte, y este es de los cortes de los que yo les estaba hablando. Este es un corte transversal, ¿ok? Esto, miren, es una vértebra, por lo tanto esto es posterior y esto es anterior. Y ahora yo pregunto, ¿qué es derecho y qué es izquierdo? Vamos a ponerle aquí, de este lado voy a colocar un triángulo y de este otro lado vamos a poner un círculo. Entonces usted me va a decir cuál es izquierdo o cuál es derecho, el triángulo o el círculo. El derecho es el círculo. El derecho es el círculo. Ok. ¿Quién más dice algo? No, mentiras, es el izquierdo. El Es el círculo. izquierdo. Ajá, ¿y ahora por qué cambiaste de opinión? ¿Qué pasó? Buscaste reparos. Porque lo vi un poco más arriba que otro. Ajá, buscaste reparo. ¿Qué reparo buscaste? Algo te hizo cambiar de opinión. Que ¿Qué estuviera un reparo? poquito más arriba que el otro. ¿Está qué? Que estuviera un poquito más arriba que el otro. Bueno, podría ser. Pero hay reparos mucho más sencillos. ¿Esto qué sería? Esto que tengo aquí, que estoy señalando ahí con el puntero. ¿A qué te suena? El hígado. El hígado. ¿Y a dónde está el hígado? ¿Izquierda o derecha? Derecho. Ok, entonces fíjate, es derecho. Otras cosas me pueden servir, ¿sí? Hay otras cosas múltiples que me pueden servir. Por ejemplo, esto sería la vena cava inferior y esto sería la aorta abdominal. ¿Hacia dónde está la cava inferior? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. A la derecha, muy bien. Y la aorta está en la línea media, pero ligeramente hacia la izquierda. Entonces acuérdense, esto es una visión, si es un corte transversal, pero lo están viendo desde abajo, ¿ok? ¿Sí? No lo están viendo desde arriba, lo están viendo desde abajo hacia arriba. Ahora sí, a eso me refiero. Entonces, cuando les salen estas imágenes, oye, busquen los reparos, reparos, reparos anatómicos, reparos. Voy a buscar, estoy perdido en la ciudad, me dejaron en una ciudad, estoy perdido. Oye, voy a buscar mis reparos. A ver, el edificio este edificio es tal. Ok, ¿sí? Busco mis reparos para saber dónde estoy. Y después es que voy a contestar el resto de cosas. Si yo vengo y aquí me preguntan, me señala aquí, facilito, me dicen, ¿esto qué es? Y entonces yo ya digo, así de rápido digo, riñón izquierdo, pum. Y después, que no era el izquierdo, pero ¿cómo así si era? Mira, ok, entonces, pila con los reparos. Listo. Entonces hicimos un ejercicio de reparo, fíjense que ubíquense, utilicen los vasos sanguíneos, la cava y la aorta, yo les recomiendo, es un reparo que no friegue, te ayuda mucho. ¿Ok? Pero pueden utilizar también otros, así como el hígado, que es grandote, mira. Y fíjate que también utilizamos a esta vértebra y su forma, que eso no nos friegue, eso no se nos olvida nunca, esa forma de una vértebra. Enseguida decimos, oye, eso es posterior. Wow. Aquí tenemos también el páncreas con sus acinos, ¿se acuerdan? Su forma de panalito allí, mírenlo, eso es páncreas. Entonces, pilas con eso. Listo, aquí tenemos la fascia renal, que sería todo esto que viene aquí, su hoja anterior y miren su hoja posterior. Ahora, la hoja anterior, miren, que se va a continuar con la hoja anterior del riñón contralateral. ¿Sí? Se juntan y está bien cerrado. Pero la hoja posterior, por el contrario, dicen algunos libros que esta hoja lo que hace es que se distribuye aquí con esta fascia prevertebral y allí entonces termina como diseminándose en tejido conectivo. Pero eso le da una cosita que ahorita miraremos, el por qué esto nos explica
por qué una pielonefritis, por ejemplo, una inflamación de este riñón, una hidronefrosis, o cualquier, o sí, una pielonefritis o una nefritis, me puede producir que si algo se infecta aquí, se puedan infectar también lo que es la pelvis, porque esto aquí está abierto, cosa que no sucede en la parte de arriba. Ahorita cuando veamos una visión lateral nos vamos a dar cuenta de ello. Pero listo, entonces esto es la fascia renal, miren, que es diferente a la cápsula. La cápsula, acuérdense, esta blanquita que está aquí es la cápsula renal, totalmente diferente. Allí tenemos que entre la cápsula renal y la fascia renal, tanto en la hoja anterior como en la hoja posterior, hay un espacio. Ese espacio se llama espacio perirrenal. Y ese espacio perirrenal está lleno de una grasa, que se llama grasa perirrenal. Así de sencillo. Grasa perirrenal en el espacio perirrenal. ¿Listo? Si ustedes notan, hay otro espacio aquí, en esta parte que tenemos aquí, sería otro espacio que está por fuera de la fascia renal. Este espacio se conoce como espacio pararrenal, acordándonos que aquí peri, el prefijo peri significa que rodea, y el prefijo para significa al lado o del lado de, entonces que está a los lados, eso se llama pararrenal, y la grasa que él contiene allí se llamará grasa pararrenal. Grasa pararrenal, grasa perirrenal. Aquí encontramos, mírenlas, allí están las grasas, la grasa pararrenal y perirrenal. Esto me va a ayudar a formar, se refuerza con lo que serían ¿se acuerdan? Esa también es la famosa, esa parte posterior es la famosa fascia de Gerota. Ustedes, la clase pasada creo que fueron ustedes el grupo que me preguntó por ella también. Y ella se va a reforzar con la TOL, esta posterior, esta se va a reforzar con la fascia de TOL, ¿ok? Con la fascia de TOL 2. Y esta, que sería la anterior, se va a reforzar con la fascia de TOL 3, que es la retropancreática, ¿se acuerdan? La fascia retropancreática. Allí la vemos. Este es un corte que se hizo, un corte sagital, un corte coronal. Aquí tenemos un corte coronal. Aquí vemos encima de ella, miren la glándula suprarrenal que está por encima. Y aquí vemos la hoja anterior de la fascia perirrenal y la hoja posterior de la fascia perirrenal. Fíjense cómo hacia arriba se juntan ambas y hacia abajo está abierto. Entonces era lo que hablábamos de las colecciones, de todo lo que sea aquí infeccioso, por aquí puede pasar a este espacio, a lo que es el espacio pélvico. Veamos las relaciones peritoneales del riñón. Fíjense que el riñón, hay unas partes en donde está ese peritoneo parietal, lo está cubriendo, no lo está protegiendo, sino que lo está cubriendo y lo está como empujando hacia la parte retroperitoneal. Es lo que nos muestra esto aquí transparente. Habrá unas zonas en donde sí está allí el peritoneo como tal, y habrá otras zonas en que no se encuentra, sino que está por unos órganos. Ahí tenemos las relaciones. Entonces tenemos que ahí tendrá ese peritoneo relaciones con lo que es el hígado, porque recuerden que el hígado está aquí, en esta zona. Entonces tendrá parte de lo que es relación con el hígado y con el intestino delgado. Mírenlo aquí. Aquí también intestino delgado, esto es hígado, intestino delgado, porque aquí están las asas intestinales. De este lado tendremos por aquí lo que es la relación con el vaso, la relación con intestino delgado, las asas intestinales. Okay. Y aquí también tendría algo de relación con lo que es el estómago, una parte aquí con el estómago. ¿Sí? Él estaría por encima, lógicamente, que ese estómago. Tenemos que las relaciones viscerales en el polo superior, pues vamos a encontrar por encima la glándula suprarrenal. Ahí la estamos viendo, que es su relación
tanto en el derecho como en el izquierdo. Vamos a encontrar que el polo inferior, por el contrario, va a estar con el psoas, ¿se acuerdan? El psoas, miren, el músculo psoas mayor, perdón, que es este que está aquí, y el cuadrado de los lomos, que es este, o cuadrado lumbar, estarán en relación con el polo inferior. Tenemos también que, bueno, los libros nos dicen también que los riñones van dicen que desde L1, dicen algunos libros, hasta L3, otros dicen que desde la torácica 12 o de 12 hasta L3. Aquí tenemos otras relaciones, ¿verdad? De lo que son las caras. Entonces, la cara anterior de cada riñón, entonces van a variar de lo que es el riñón derecho y el riñón izquierdo. La cara anterior del riñón derecho va a estar en contacto con el hígado, que miren aquí que lo estamos traccionando, y por eso es que logramos ver esta zona que se conoce como la bolsa hepatorrenal, ¿sí? Este espacio que está aquí, que sería es parte del espacio supramesocólico, aquí del lado derecho. En el hipocondrio derecho como tal encontramos eso, que algunos libros le dan ese nombre de bolsa hepatorrenal, porque ahí está esa relación entre el hígado y el riñón como tal. También se van a encontrar relación de este riñón, miren, porque él sigue más hasta aquí abajo, entonces se va a relacionar con el colon ascendente, con la flexura hepática o flexura cólica derecha, como usted le quiera decir, o ángulo hepático del colon, ¿sí? Y también se va a relacionar con el intestino delgado, básicamente con la segunda porción de él. En la parte del riñón izquierdo, como les decía ahorita, miren, el estómago aquí también lo estamos levantando y entonces el estómago va a tener relación con el riñón. Aquí vemos, esta es la glándula suprarrenal, esta que ven de color amarillo. La glándula suprarrenal izquierda quiere decir que el riñón está aquí debajo, esto que viene aquí. Entonces va a tener relación con el estómago, con el páncreas, esa cara anterior, miren, con el páncreas, también con la parte posterior del páncreas. Va a estar colon ascendente porque él baja un poquito más acá, entonces con el colon descendente, con la flexura hepática izquierda o flexura esplénica del colon, como le quiera usted decir, con el vaso, lógicamente, y con lo que es intestino delgado, parte de lo que es el intestino delgado con asas intestinales, que van a estar aquí en esta parte, ¿se acuerdan? Cara posterior, vamos a mirarlo posteriormente. Ya ahorita vimos los reparos, ¿verdad? Vemos las costillas flotantes, ¿sí? Esta es la 11ª y esta es la 12ª, o esta es la 11ª y esta es la 12ª, como usted le quiera decir. Esto en la parte posterior se divide entonces a este riñón en dos zonas. Una zona que usted la ve aquí de color verde, que es superior, que se conoce como zona lumbar, ¿sí? Y esta, que está más hacia abajo, que se conoce como zona, esta se le da el nombre, perdón, esta es la zona lumbar, esta que está aquí abajo, y esta que está arriba es la zona diafragmática, así es la cosa. La verde es la zona diafragmática, y esto que está aquí abajo es la zona lumbar. Miren aquí la zona diafragmática del pulmón derecho, del riñón izquierdo, y la zona lumbar de ese riñón izquierdo, la zona lumbar del riñón derecho y la zona lumbar la zona diafragmática del riñón derecho y la zona lumbar del riñón izquierdo. Ahora, aquí notamos enseguida cómo ese riñón derecho está por debajo, ¿verdad? Está más abajo por el hígado, que ya lo sabemos, y entonces vamos a darnos cuenta de que en esa cara posterior del riñón derecho no se relaciona con la 11ª vértebra. Perdón, con la 11ª costilla. ¿Okay? Mientras que en el riñón izquierdo sí se relaciona, sobre todo el polo superior, con la 11ª costilla. Con la 12ª sí se relacionan ambos. De hecho, en el riñón izquierdo aparecerán
dos impresiones que después veremos, que son las impresiones costales, que van a dejar la de la undécima y la de la duodécima, mientras que en el riñón derecho solo aparece una impresión, que es la impresión de la duodécima costilla. Y acá vamos a ver estos tres colores que ustedes ven desde medial hacia lateral. Vamos a encontrar esto que está aquí de color, ¿qué será este color? Como, no sé, un color violáceo, no sé. Bueno, este color que es como así como un rojo extraño ahí. Esto va a ser, esta zona va a estar en relación con el músculo psoas mayor, mientras que esta zona azulosa va a estar en relación con el músculo cuadrado lumbar, y esta zona que es más externa va a estar en relación con el músculo transverso del abdomen. Aquí lo podemos ver. Si vamos quitando todos los músculos, quitamos dorsal ancho, quitamos los serratos y quitamos el transverso. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta, miren, dónde están esos riñones allí haciendo relación. Aquí lo podemos ver, miren, seguimos igual, recuerden, aorta, entonces esto es izquierdo. Vena cava inferior, entonces esto es derecho. Listo. Entonces, aquí vemos la impresión, miren, impresión de la undécima costilla, impresión de la duodécima costilla. Y aquí donde se relaciona con el diafragma. Diafragma, la relación diafragmática. Y aquí la impresión de la duodécima costilla. Y aquí, como ya dijimos, el transverso del abdomen, lo que es el cuadrado lumbar, la impresión que deja, y la impresión del psoas mayor. Igualito acá, psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso del abdomen. También va a estar en relación con el plexo lumbar, que allí vemos parte de ello. Miren, el plexo lumbar. Aquí vemos parte de esos nervios que hacen parte de. Bueno, entonces, mirándolo, aquí también tenemos nuestra glándula suprarrenal. Recuerden, ella hace parte del sistema endocrino. Ella se divide en corteza y médula, y ella va a producir unas hormonas. La corteza se va a dividir, que eso lo vamos a ver en endocrinología. Se divide en tres zonas: una zona glomerular, una zona fasciculada o fascicular y una zona reticular. Y cada una de esas zonas producirá hormonas. La zona glomerular produce lo que son los mineralocorticoides, del cual el principal es la aldosterona, que ya conocemos que es lo que hace. Tenemos también los glucocorticoides, que lo produce la fasciculada, y del cual el principal producto allí es la hidrocortisona o el cortisol como tal, y la zona reticular, que es la zona que va a producir los andrógenos. Allí esta zona reticular produce los andrógenos. Eso en cuanto a la corteza. Entonces la corteza, mira, tiene tres divisiones. Y la médula, en la médula suprarrenal, se van a producir lo que son las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina. Bueno, aquí tenemos que en ese segmento diafragmático, ¿se acuerdan que la cúpula diafragmática, miren, ella llega hasta atrás? Recuerden que eso parece un paracaídas bien grandote. Aquí hay una zona que se conoce como hiato diafragmático, que es una zona de debilidad de la pared. En la nomenclatura antigua le daban el nombre de triángulo de Boch-Dalek. Este señor es una zona de debilidad, como les decía. Aquí no hay una gran cubierta de fibras musculares del diafragma. ¿Ok? Entonces se produce esa debilidad de la pared allí, que hay que tener en cuenta siempre, esa zona de debilidad en la pared. En lo que es la parte interna, la estructura interna, entonces, así también como nos decía Suárez, ya nos dijo que había una zona cortical, ¿verdad? Que es esta que ustedes están viendo de verde, que es la zona de la corteza renal. Bueno, aquí encontraríamos, todo esto sería
todo sería el parénquima, ¿verdad? Tanto médula renal como corteza renal forman lo que es el parénquima renal. Aquí teníamos la parte cortical que ya nos dijo la corteza renal. Y vemos también que aquí hay una zona de rojo que se conocen como médula renal. Ahora, vemos que entre esas zonas de la médula aparecen unos tabiques que se conocen como tabiques renales, antiguamente conocidos como tabiques o columnas de Bertin. Algunos libros todavía las denominan así. Esos son los famosos tabiques renales. Recuerden que estos tabiques renales hacen parte de la corteza. Mírenlo aquí. Hacen parte de la corteza renal. Hay que diferenciarlos de las pirámides, porque a veces se tienden a confundir, sobre todo en algunos cortes, en donde se asemejan mucho a las pirámides. La diferencia es que no poseen una zona que se llama zona cribosa, que sí poseen la pirámide, la papila, pues en realidad. La parte de la pirámide llamada papila renal, que después veremos. Ahí tenemos entonces esos tabiques renales que por ahí ingresan lo que son vasos sanguíneos, ¿sí? Encontramos las pirámides renales, antiguamente también conocidas como pirámides de Malpighi. Hoy en día se les denomina solo pirámides renales, que las hay de 10 a 12, aunque hay algunas personas en las cuales aparecen más. Esa zona del vértice de esa pirámide, mírenlo, aquí tenemos la base y esto sería el vértice de esa pirámide. Esa zona del vértice que es de color más claro, miren, que es más claro, esto que tenemos aquí es más claro, se va a denominar papila renal. Esa papila renal es esta zona que vemos aquí, miren, donde terminan los túbulos colectores. Y esto es la papila renal. Fíjense que aquí esta zona se conoce como zona cribosa, ¿sí? Porque recuerden que criba significa que tiene un montón de agujeritos, que está agujereada, que es como un colador. Entonces ella tiene un montón de agujerillos para los túbulos colectores que llegan a esa papila. Recuerden que ese túbulo colector es donde termina esta unidad estructural y funcional, que es la nefrona, ¿verdad? Allá va a terminar eso, produciendo lógicamente orina. Estas papilas renales, miren que van a desembocar en lo que son los cálices menores. ¿Okay? Las papilas renales, miren, en los cálices menores desembocan. Hablemos del pedículo de fijación. Entonces, en el pedículo de fijación, siendo esto es cara anterior, recordar siempre que la vena es anterior, así como nos dijo un compañero ahorita, cuando vio la cara posterior, dijo, esta es posterior porque el uréter está hacia la parte izquierda, pero en realidad lo que nos quería decir es que la pelvis está anterior. Entonces, esto es lo que es pelvis renal, esto que ustedes ven atrás. Eso que está ahí ensanchado es pelvis renal. Algunos dicen que más o menos hasta la tercera vértebra lumbar, desde allí comienza lo que sería el uréter, dicen algunos libros. Entonces ahí tenemos la vena renal. Por acá tenemos, posterior a la vena, la arteria renal, aunque algunas ramas de ella se entrecruzan, miren. Pero se dice anatómicamente que ella está por detrás porque el tronco de ella, antes de hacer las divisiones, está por detrás de la vena. Entonces siempre la vena renal anterior, la arteria renal posterior, ¿verdad? Y más posterior a ella vamos a encontrar lo que es la pelvis renal. Mírenla allí. Esa es la pelvis renal. La pelvis renal se dice que es como un ensanchamiento del uréter. Así como cuando veíamos médula, el semestre pasado que se veía médula espinal, y entonces decíamos que la médula espinal llegaba hasta el entrecruzamiento de las pirámides, ¿se acuerdan? Y desde allí hacia arriba se consideraba bulbo, y de hecho al bulbo se le nombra también como médula oblongada, o sea, médula que se ancha. Es algo parecido, es solo un tubo que entonces esa división, esa diferencia entre más ancho o más delgado es lo que le da su nombre. Bueno, aquí lo podemos ver, entonces, en pleno nuestros riñones, mírenlo cómo están ubicados. Fíjense que el izquierdo siempre va a estar un poco más elevado, aunque aquí no se nos muestra tanto, pero sí va a estar
Allí vemos lo que es el seno renal. Fíjate que ahora sí le estoy quitando la pelvis, perdón, lo que son el sistema colector, perdón. La pelvis es esto nada más. Aquí le estoy quitando todo el sistema colector, o sea, le estoy quitando los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis. Y solo estoy mostrando en verde esta zona que va a recibir el nombre de seno renal, que tiene bastante grasa, mírenlo allí, que ya lo habíamos visto. Ahora, la pelvis renal, miren esa pelvis renal. Esa pelvis renal entonces va a tener unas dimensiones y va a tener también dos porciones. Miren que de alto, pues va a tener de 2 a 3 centímetros aproximadamente. Fíjense cómo se ensancha. Fíjense que un uréter es menos de 1 centímetro. Y miren ella, esa parte es mucho más ancha, que va a tener de 2 a 3 centímetros. En su ancho como tal va entre 1.5 a 2 centímetros. ¿Okay? Y allí tenemos las dos porciones. O sea, habrá una porción que ya está dentro del riñón, o sea, que pasó el ilio hacia adentro y se conoce como porción intrarrenal, que es esta de color verde, y una porción que está desde el ilio hacia afuera y llega lógicamente hasta el uréter, hasta donde se inicia el uréter, y se denomina porción extrarrenal de la pelvis. Esta pelvis además va a tener una base y va a tener un vértice. Miren la base está que se relaciona con los cálices mayores, que generalmente son 3. Va a tener también un cuello, ¿sí? Y un vértice. Miren, ahí está el vértice en esta zona, y aquí también en esta zona estará lo que es el cuello de ella, ahí donde está ese vértice. Encontramos también unos bordes. Tendrá un borde superior que tiene una convexidad superior, si la ven, una convexidad, y va a tener un borde inferior que tiene una concavidad, y esta concavidad es mucho más pequeña, una concavidad que es una concavidad pequeña. Vamos a encontrar también los cálices mayores, que son esos que están allí de color verde, que son de 2 a 3, los cálices mayores que se van a relacionar y van a recibir la orina de los cálices menores, ¿verdad? Estos cálices mayores se van a dividir en un cálice mayor superior, un cálice mayor medio y un cálice mayor inferior. Además de eso, vamos a encontrar los cálices menores. Aquí tenemos, ¿verdad? Cálices menores que están, dice que de 7 a 14 cálices. Por ejemplo, el cálice mayor superior va a tener alrededor entre 4, de 4 a 5 cálices menores que van a drenar hacia él. En cambio, por ejemplo, el cálice medio, el cálice mayor medio, va a tener entre 2 a 3, y el cálice mayor inferior va a tener entre 3 a 4 cálices menores que drenan hacia él. Veamos la arteria renal y la vena renal. Bueno, entonces, ¿dónde nacen estas arterias? Sabemos que ellas nacen por debajo de el plexo celíaco, nacen por debajo de ese tronco celíaco, y se dice que nacen más o menos en L1, a nivel de L1, de la lumbar 1. Tenemos que entonces la arteria renal izquierda va a ser un poquito más elevada que la arteria renal derecha. Ya sabemos por qué, porque el riñón derecho está un poco más abajo. Aquí no, ahí no se nota de mucho, pero así sucede. Aquí sí se nota un poco más. Miren cómo ella va a estar un poco más abajo. Bueno, mucho tampoco, un poco más abajo que la arteria renal izquierda. ¿Listo? Ahora, tenemos aquí unas características especiales. Como la aorta, ya lo vimos en el corte transversal que vimos, que estamos viendo desde abajo y que utilizamos como reparo a la aorta abdominal. La aorta abdominal no va directamente en la línea media. Ella está un poco en la línea media, pero un poco hacia la izquierda. Entonces, la arteria renal izquierda va a ser mucho más corta que la arteria renal derecha. ¿Listo? Eso es algo que yo creo que no tiene ninguna ciencia. Va a estar... ¿sí? Además de eso, la arteria renal
izquierda va a estar por detrás de la arteria, de la vena renal, ¿verdad? De la vena renal izquierda. Y va a estar también en relación por detrás de esta arteria que es la frénica inferior. Y de esta arteria que entra a la glándula suprarrenal, que es la arteria suprarrenal inferior, ¿no? Que va a irrigar a la parte inferior de la glándula suprarrenal. Fíjate. Entonces ella va a estar por detrás de esas tres venas, ¿sí? De la vena frénica inferior, de la vena suprarrenal inferior y de la vena renal. ¿Okay? Mientras que la arteria renal del lado derecho va a estar por detrás, pero de la vena cava inferior y por detrás de la vena renal derecha. Nada más. ¿Okay? Eso es importante tenerlo presente. Bueno, entonces tenemos las ramas, que ya cuando ingresa la arteria renal, que es esta, cuando ingresa ya va empezando a dar ramas. Miren que aquí está la arteria suprarrenal inferior, que es esta que ya, esta que está aquí, miren la que antes de ingresar ya da esa rama. ¿Ven? La arteria suprarrenal inferior sería esta que tenemos aquí. Además de eso también da estas arterias, miren, antes estas arterias hacia la parte inferior, estas arterias que son ramas de la arteria renal y que son las arterias para el uréter y para la pelvis renal. Se conocen como la rama uretérica o ureteral o arteria de los uréteres y la arteria piélica o arteria de la pelvis renal. Miren, de esas dos ramas. Tenemos también, aquí vemos la arteria suprarrenal inferior, mírenla aquí, esta es la glándula suprarrenal, mírenla de dónde sale, arteria suprarrenal inferior, la arteria que va para la uretra, miren aquí, lo que es para los uréteres, perdón, y para la pelvis, esta que viene aquí. Y vamos a tener unas ramas que vienen desde el diafragma, son las ramas diafragmáticas, bueno, que vienen, no, que van hacia el diafragma, que son las ramas diafragmáticas que va a darnos esta arteria y que salen de aquí, se continúan hacia el diafragma. Y esta que viene aquí, esta pequeñita, que le da irrigación a lo que es la grasa perirrenal. Y va a llegar hasta la cápsula inclusive. Aquí tenemos también, ¿se acuerdan que a esta zona de este borde interno o borde medial, que era convexo, como estaba por encima del ilio, le dábamos el nombre de zona suprailiar? También hay una rama que se desprende para esa zona y se conoce con el nombre de rama suprailiar. Fíjate que todas estas ramas están dándome irrigación a otras zonas del riñón y otras zonas de algunos órganos aledaños. Pero lógicamente ya cuando ingresa al riñón, las que van a dar ramas, lo que son las ramas que van a irrigar a lo que es el parénquima renal como tal, son unas ramas que se conocen como, algunos libros le dan el nombre de tres, dicen que son tres y otros dicen que son cuatro. Ellas son esas ramas primarias que son la rama superior, que es esa que está señalando, la rama posterior, que lógicamente va hacia la parte posterior, la rama inferior y esa rama superior, la rama inferior y una rama anterior. Esa rama anterior se va a dividir en dos ramas. ¿Sí? Esa rama anterior se divide en dos ramas, una antero superior y una antero inferior. Y estas son las ramas que me van a también ayudar a hacer lo que es la división segmentaria del riñón. ¿Ok? Estas ramas, miren aquí tenemos la rama anterior que se divide en rama antero superior y antero inferior. Y luego esas ramas, cada una de esas ramas primarias se van a dividir en unas arterias llamadas arterias interlobulares. En algunos libros aparecen como interpiramidales. Porque están entre, mírenlas aquí, entre las pirámides. ¿La ven?
entre las pirámides. También se conocen como interlobulares porque van a llegar a los lóbulos. Luego aparecen las arterias arcuatas o arciformes, que son estas cuando esas interlobulares cambian de dirección y hacen una curva, entonces se les da el nombre de arcuatas o arqueadas o arciformes, ¿sí? Y luego ellas van a terminar en unas arterias que son rectas, que las ven aquí ustedes, son estas arterias rectas que se conocen como arterias interlobulillares, serían estas, las que están en los lobulillos ya como tal, y ellas, cada una de ellas me va a dar origen a lo que son los vasos aferentes, lo que es la arteriola aferente que ustedes vieron, que es donde está el glomérulo como tal. Ahorita por ahí miramos si tenemos una visión que nos muestre esa ultraestructura de otra manera. Esta es la segmentación, que es bastante sencilla. Esto es la cara anterior y esto sería la cara posterior. Entonces, pues recuerdan que hay una arteria primaria renal superior, entonces segmentaria superior, entonces aquí hay un segmento para un segmento superior, mírenlo aquí, y miren lo que acá también se ve en la región posterior. Tenemos entonces, ¿se acuerdan la rama primaria anterior? Que me daba dos ramas, la antero superior y la antero inferior. Entonces vamos a encontrar dos segmentos. Miren, segmento antero superior, aquí también logramos verlo un poco, y el segmento antero inferior. Y por acá vamos a ver de la rama segmentaria inferior, encontramos el segmento inferior. Y nos estaría faltando la rama posterior, que va a irrigar esta zona que se conoce con el nombre de segmento posterior. En cuanto al drenaje venoso, entonces van a drenar, lógicamente, todo esto viene, si llegamos hasta la arteriola, ¿verdad? Entonces habrá una vénula renal y así vendrá, habrá una venas interlobulillares, venas rectas, venas arciformes o arcuatas, venas interlobulares o interpiramidales, vena segmentaria renal y vena renal. El del lado derecho, entonces esa vena renal derecha va a drenar a la cava inferior directamente. En el caso de la vena renal izquierda, ahí sí hay un poco de diferencia. Si vemos acá, en esta vena renal no solamente va a drenar el riñón, sino que también drena, ¿se acuerdan de esta? La vena frénica inferior, también me va a drenar aquí, y me va a drenar esta vena, que es la vena suprarrenal inferior. Además de eso, esta vena, que es la vena gonadal, que si es varón, pues será la espermática o testicular, y si es mujer, será la vena ovárica, van a drenar también a la vena renal izquierda. Esto hace que la presión que se da en esta vena sea mucho mayor, y por eso es que en el varón es más factible que ocurra que se dé el varicocele del lado izquierdo más que del lado derecho, porque la misma presión aquí que se da evita que el retorno venoso se dé de buena manera, y entonces se producen las varices a nivel de testicular y escrotal más en el lado izquierdo que en el derecho. También aquí drenan, miren, estas venas que son venas lumbares, y aquí hay una importante relación que se da en algunas personas, que es con la vena ácigos, que aquí no la vemos, pero estaría como para hacia acá arriba. La vena ácigos también entonces drenaría a través de estas venas lumbares en algunas personas, pues la vena ácigos, pero en las demás sí, las venas lumbares de esta zona van a drenar aquí a la vena renal izquierda. Esta vena renal izquierda, si notamos, es más larga que la vena renal derecha. ¿Por qué? Ya sabemos que la vena
cava inferior está más hacia la derecha, por lo tanto, entonces va a ser más corta de este lado y va a ser más larga de este lado, contrario a lo que es la arteria, ¿verdad? Además de eso, va a estar por delante de la arteria renal, ya lo vemos, por delante de la pelvis también, y va a tener una relación importante aquí con la pinza vascular que hace la mesentérica superior. Aquí, ¿se acuerdan de la pinza vascular de Wilkie? Esa pinza vascular que está aquí, por allí debajo pasa la arteria renal. Allí vemos cómo su relación, ¿verdad?, con lo que es el duodeno, cómo está relacionada esa vena renal, se va a relacionar con el duodeno y con el páncreas, básicamente con la cabeza del páncreas. Y la izquierda, como ya vimos, aquí está, bueno, aquí no se ve, pero acá sí, relacionada con la mesentérica superior. Aquí lo que pasa es que aquí no la vemos bien, pero estaría relacionada aquí con la mesentérica superior. Miren acá, aquí sí se ve. Bueno, como les decía, entonces, la sangre, los afluentes de la derecha, pues llegará a lo que es sangre renal solamente, mientras que lo que les decía de la renal izquierda, por el contrario, llegará sangre gonadal, de la frénica inferior, de la suprarrenal inferior y de las lumbares. Bueno, vamos a ver anatomía de los uréteres. Bueno, vamos a dar la anatomía de los uréteres y descansamos y luego continuamos. ¿Ok? Descansamos como, ¿qué será? Como unos 30 minutos, creo yo. O no, podría ser un poco más, como 40. Para luego continuar, ¿ok? Entonces vamos a hablar de esto, anatomía de los uréteres. Aquí los vemos, cómo ellos se forman de esa pelvis renal. Todavía me están escuchando y todo, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, profe, todo bien. Ok, listo, porque a veces como están así en silencio, yo pienso que estoy hablando como loco solo. Bueno, anatomía del uréter, ok. Vamos a darle. Entonces, ellos también, recuerden que ellos son de los riñones y se forman de allí, de lo que es eso, esa parte colectora, que es la pelvis renal. De ahí es donde se van a formar. Por lo tanto, si los riñones eran retroperitoneales, pues los uréteres también van a ser retroperitoneales. ¿Ok? Eso es algo que no tiene pierde. ¿Dónde se inician? Se inician desde la pelvis renal. Algunos dicen que hay un punto que en la tercera vértebra, si usted en la tercera lumbar lanza una línea horizontal, ese es el punto donde se inician los uréteres. Allí donde la pelvis renal se hace más estrecha en su vértice. Y termina desembocando en la parte posterior y lateral de la vejiga. Tienen una longitud aproximada entre 25 a 30 centímetros. ¿Ok? Y normalmente en anatomía lo dividen en superior, medio e inferior. Pero hay una división que utilizan los urólogos, que es mejor, que es de 4 segmentos. Lo dividen en 4 segmentos. Y les va a servir para cuando roten por urología. Y es mejor también para la parte quirúrgica. Aquí vemos cómo ellos son retroperitoneales. Mírenlo como el peritoneo está pasando por encima de ellos. El peritoneo parietal. Ahí tenemos sus 4 porciones. Tienen una porción lumbar, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción vesical. Entonces, la porción lumbar básicamente está en lo que son las vértebras lumbares, desde donde se origina hasta que llega a los vasos ilíacos y pasa por encima de ellos. ¿Ok? Entonces, cuando ya pasa por encima de ellos, entonces que tenemos la porción ilíaca. Esa porción lumbar mide más o menos de 9 a 11 centímetros, mientras que la ilíaca mide de 3 a 4 centímetros. Luego que ya ingresa a esta zona que se conoce como pelvis, aparece esa porción que se conoce con el nombre de porción pélvica,
que mide de 13 a 14 centímetros y es la porción más larga, porque ella hace una curvatura, tiene que tomar aquí unas curvaturas, esa porción más larga. Y la porción más corta, que es cuando ya llega a la parte posterolateral de la vejiga para terminar allí, desembocar en esos orificios de los uréteres, tanto derecho como izquierdo. ¿Qué relaciones tienen los uréteres en su trayecto? Entonces, veamos, la porción lumbar va a tener relaciones con lo que es relaciones posteriores, pues con el psoas mayor, que ya hemos hablado de él, con el músculo psoas mayor, va a estar relacionado. En su parte medial, que sería esta porción, la porción medial, esta que mira hacia la línea media, va a estar en relación, pues el izquierdo con la aorta y el derecho dice que con la vena cava inferior. También con los troncos simpáticos, eso sí, tanto derecho como izquierdo se van a relacionar. ¿Okay? En la porción lateral va a estar relacionado con el riñón del mismo lado, el riñón pues derecho para el uréter derecho, el riñón izquierdo para el uréter izquierdo, y en el uréter derecho va a estar relacionado también con el colon ascendente, ¿sí? Mientras que el izquierdo con el colon descendente. Y la porción anterior, o las relaciones anteriores, perdón, de esta porción lumbar van a ser con el duodeno, mírenlo aquí, exactamente con esta porción, que es la segunda porción del duodeno, con los vasos gonadales que lo atraviesan, mírenlo aquí donde vienen los vasos gonadales y miren cómo le pasan por encima al riñón, entonces están en la cara anterior, se relaciona, y lo que es la rama de la arteria mesentérica, miren aquí, de la arteria mesentérica superior, en el caso del uréter derecho, ¿se acuerdan? La ileocólica, la cólica derecha, y en el caso del uréter izquierdo vamos a encontrar relacionados con la mesentérica inferior, con sus ramas también, la rama cólica izquierda, las sigmoideas, que pasan por encima. En su porción ilíaca, miren aquí, vamos a encontrar que posteriormente se va a relacionar con los vasos ilíacos, con lo que son la arteria y la vena ilíaca comunes, ¿verdad? Y también se va a relacionar con la ilíaca interna o hipogástrica. Mírenlo aquí, con los vasos ilíacos internos o hipogástricos. Hacia medial, estos uréteres hacia medial se van a relacionar con la columna vertebral en esta zona, con la apófisis transversa de esas vértebras. También se va a relacionar con los vasos gonadales, que ya vimos cómo pasan. Aquí mírenlo. Esos vasos gonadales. Mírenlo aquí. ¿Dónde vienen? Entonces se relacionan también con esos vasos gonadales. Tenemos también que hacia anterior pues va a estar relacionado con lo que es el mesocolon transverso, sería este, ¿se acuerdan del mesocolon transverso? Y con el mesocolon sigmoides también, ¿sí? Y lógicamente también va a estar relacionado con el mesenterio. ¿Okay? Acuérdense que aquí va parte de lo que es el mesenterio, se va a relacionar allí también, en esa zona. En su porción pélvica, aquí tenemos un corte transversal también, y aquí estamos mirando, esto sí estamos mirándolo desde arriba, ¿ok? Acuérdense, aquí tenemos, esto sería la abdominal, la aorta abdominal, que se divide en ilíaca, ¿verdad? Ilíaca izquierda y ilíaca derecha. Entonces esto es izquierdo, miren lo que está más hacia acá, y esto lógicamente es la cava, que va también vena ilíaca derecha, vena ilíaca izquierda, y me va a formar esta cava inferior. Entonces esto es derecho, esto es izquierdo, esto es anterior y esto es posterior. Aquí tenemos un cuerpo de una vértebra lumbar. Listo. Entonces aquí, en esta parte, aquí vemos, aquí hay unas variaciones, dependiendo de si es hombre o es mujer, que también Suárez nos habló algo de eso. Si es un hombre, pues los uréteres se van a relacionar en el varón con la arteria
ilíaca interna, ¿verdad? Que esta que viene aquí, esa ilíaca interna o hipogástrica, que cuando se divide esa ilíaca, esa arteria ilíaca se divide, se va a relacionar también, se van a relacionar con el recto, lo vemos aquí, ¿sí? Con estas fosas pararrectales, que después veremos. Se va a relacionar también con este conducto que viene aquí, que es el conducto deferente, si lo ven, conducto deferente, y se va a relacionar con las vesículas seminales que estarían por aquí, que aquí no las vemos bien, ahorita las vamos a mirar bien en otra diapositiva. Recuerden que esto es el colon sigmoides y esto es el recto como tal. Aquí lo vemos de lado, entonces estamos viéndolo en una vista lateral. Aquí vemos, esto es anterior, esto es posterior, esto sería el recto, y este de verdecito es el uréter. Fíjense que este es el conducto deferente, miren cómo ese conducto deferente viene y pasa por delante del uréter. Y termina aquí, en esta zona, donde va a colocar la ámpula del conducto deferente que se va a unir con esta vesícula, que es la vesícula seminal. ¿Listo? Entonces fíjense que él entra a la parte posterior, por eso posterolateral. Por eso decimos, no, él termina en la región o porción posterolateral de la vejiga. Aquí, bueno, hay cosas que se pueden aprovechar, pero lo vamos a ver cuando veamos vejiga, que el peritoneo, cómo el peritoneo llega hasta aquí, ya la vejiga es intrapélvica y esta parte por eso es que se conoce como pélvica, esta porción, ¿sí? Y vemos unos senos también, unos fondos, perdón, que se forman aquí, unos fondos de saco, que en su momento veremos cuando estemos detallando la vejiga. Aquí estamos mirándolo, esta vejiga de posterior, y vemos entonces el uréter, ¿verdad? Los uréteres como tal, el conducto deferente, que aquí miren cómo hace su ámpula o ampolla del conducto deferente, aquí se ensancha, y esta que está debajo, ensanchada, es la vesícula seminal, que aquí se juntan ambas, tanto el ámpula del conducto deferente con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, que va a ingresar a la próstata, que sería esta que tenemos aquí, y que cuando estemos viendo sistema reproductor masculino hablaremos de ella. Por el contrario, si es una mujer, aquí tenemos un corte transversal también, esto es izquierdo, esto es derecho, aquí vemos aorta, vena cava. Y vemos que es mujer porque aparece este órgano que ahorita no aparecía, ¿sí? Y entonces ya la vejiga no se relaciona con el recto, como si lo hacía en el hombre. Aquí entonces se relaciona con el útero, ¿sí? Se relaciona también, lógicamente, con la arteria ilíaca interna, ¿sí? Igual que en el hombre, se relaciona también con el ovario, aun cuando aquí, miren, aquí se ve, aquí esta no se nota porque aquí están traccionando, a través de la trompa están traccionando el ovario, entonces lo están llevando hacia anterior, pero en esta que no se está traccionando, miren que sí se relaciona con el ovario, ¿ok? Entonces se relacionaría con el uréter derecho con el ovario derecho y el uréter izquierdo con el ovario izquierdo. También se va a relacionar con este ligamento que está aquí, que va desde el útero hacia el sacro y se llama ligamento útero-sacro. Miren. El ligamento también cervical, que después veremos, el ligamento cervical, también ahí se relaciona. Ahí tiene unos vasos sanguíneos importantes, la arteria uterina y eso, que pasa por aquí, por ese ligamento cervical lateral. Y tenemos también este uréter se relaciona con el ligamento ancho, que sería todo este ligamento que viene aquí, ¿sí? Ligamento ancho. También está relacionado ese uréter con la vagina, que ahora lo vamos a ver en otro corte. Aquí lo vemos. Miren, esto sería el útero y esto que tenemos aquí sería la vagina. Entonces fíjense cómo está relacionado también con la vagina. De hecho, hay un tabique, ahí se forma un tabique vesicovaginal. Aquí vemos el ligamento
cervical lateral, que es este. Fíjense cómo están relacionados con los vasos que pasan por allí, que son la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica o ilíaca interna. Una de sus 11 ramas es esta, la uterina, y la vena uterina también. ¿Okay? ¿Cómo está esa relación? Aquí vemos también ya lo que es la porción vesical, cuando ya va a ingresar los uréteres, van a ingresar a lo que es la parte posterolateral de la vejiga. Encontramos que están separados más o menos como 5 centímetros de separación se encuentran entre ellos. Aquí lo vemos en su parte interna. Aquí vemos el espesor también y sus capas, ¿verdad? Las capas que lo conforman, la capa endotelial, que sería el epitelio, que es un epitelio transicional, este que tenemos aquí, que creo que ustedes ya lo vieron en histología, la submucosa como tal, la capa muscular y la capa serosa, que sería esta que tenemos acá. En ella también vemos, bueno, eso cuando veamos vejiga mejor, hablamos de eso. Aquí tenemos la irrigación de esos uréteres. ¿Se acuerdan que de la arteria renal se desprende una arteria ureteral y que da dos ramas, una rama para los uréteres y una rama para la pelvis renal? Mirenla aquí. Esas me ayudan a irrigar lo que es la porción, la parte superior de la porción lumbar. De las arterias gonadales, que también, ¿se acuerdan que son relación anterior de los uréteres? También salen ramas que me irrigan. En estas ramas que me irrigan, aparte de lo que es la parte inferior de la porción lumbar, tenemos también ramas que salen directas de la aorta, como esta que tenemos aquí, miren, directa de la aorta hacia ramas ureterales que salen directas de la aorta. Tenemos también cuando está en la parte ilíaca, lo que es la porción ilíaca, como desde la ilíaca interna salen ramas también que me van a irrigar a los uréteres. Y tenemos aquí también en la porción final, en la porción vesical, vamos a encontrar también ramas que nacen desde la arteria vesical inferior, que es rama de la hipogástrica o ilíaca interna. También me van a irrigar tanto la porción posterior de la vejiga como también la porción vesical o final del uréter. En cuanto al drenaje venoso, es muy parecido, se da a través de los vasos o las venas gonadales, que están aquí, ya las conocemos, de unos plexos que hay en esta zona. Estos plexos vesicales recogen esos plexos venosos vesicales recogen esa sangre, ese retorno venoso, y lo van a llevar a lo que son las venas gonadales y a las venas ilíacas como tal. Y de allí van a pasar a la vena cava inferior. Lógicamente, la vena gonadal derecha pues lo va a descargar esa sangre directamente a la vena cava inferior, mientras que la vena gonadal del lado izquierdo lo va a hacer a la vena renal, como ya vimos. Ok, chicos. Sé que es bastante largo, pero nos toca hacerlo de